¿Qué tal? Buenos días. La prensa gráfica dice que Nayib Bukele es el autor intelectual del clonaje de sus páginas. De eso y más hablamos hoy en República. Bueno, según la prensa gráfica, Nayib Bukele, el alcalde de San Salvador, es el autor intelectual del clonaje de sus páginas web. De eso vamos a hablar más adelante, pero en este momento vamos a hablar de lo que mantiene en emergencia a las fuerzas de seguridad y también del gobierno de nuestro país. Y para hablar de eso ya nos acompañan en el estudio Marvin Aguilar Umaña. Él es catedrático y antropólogo cultural de la Universidad Tecnológica de El Salvador. También nos acompaña Giovanni Galeas, él es editor de política del periódico digital El Salvador Times. Y también nos acompaña Aldo Álvarez, abogado y analista, columnista también del periódico El Mundo. Caballeros, bienvenidos a República. Quisiera que comenzáramos esto primero escuchando algo de lo que dijo el fiscal Douglas Meléndez cuando hablaba acerca de la información que se maneja previo a estos ataques hacia las autoridades. Escuchen. Ellos tienen ciertos mecanismos, por ejemplo, en algunos penales hemos determinado, o la policía, según la semana pasada nos informaron, hasta de viva voz, están pasando en pasillos, en áreas libres, están tirando mensajes de viva voz. Bueno, quisiera entonces empezar contigo, Marvin. Se supone que las medidas extraordinarias, entre otras, iban orientadas a precisamente tener controlados los penales. Bueno, yo te voy a decir, este resultado de que se esté matando policías y se esté matando soldados era algo anunciado desde que se comenzó a matar pandilleros. Eso era una cosa que se veía venir. O sea, tanto, digamos, la inteligencia del ejército sabía, por ejemplo, de que estaban en blanco los oficiales, las familias de los oficiales y también los jefes policiales. Eso es una cosa que está latente ahí, que es obviamente parte de esta guerra en la que estamos, porque aquí hay una guerra entre lo que son los pandilleros y la Policía Nacional Civil y el Ejército. Entonces ahora lo que preocupa es la salida de que la respuesta de la policía, por ejemplo, los vamos a estar esperando en las cárceles más duras. Eso lo que promete es una escalada de violencia, ¿verdad? Es una escalada de violencia todavía que no sabemos digamos, a qué nivel va a llegar, si al final se va a concretizar a tocar ya a jefes policiales, a jefes de la Fuerza Armada, oficiales de la Fuerza Armada, políticos, ¿verdad? Que eso puede ir recrudeciéndose digamos, la acción de eso. ¿Cómo se va a evitar? Es lo que tampoco obviamente sabemos, pero sí todos estamos expuestos a que esta escalada violenta aumente. Y como lo decíamos antes de entrar al aire, no sabemos también, porque hasta ahorita el gobierno no ha dicho cuál es la estrategia que vamos a tener como país, si de los 3 millones que el presidente electo de los Estados Unidos ha dicho que va a deportar de los Estados Unidos, primero, ¿cuántos de esos 3 millones son salvadoreños? Y el grado de peligrosidad que tiene esta gente que va a regresar a El Salvador. Entonces, eso lo que promete también es que van a venir doctores, ¿verdad?, en delincuencia al país de regreso y van a poder solidificar estas estructuras. Entonces, ¿qué más se hace, por ejemplo, cuando ya tienes en el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca a las pandillas, a los jefes pandilleros, a los que dan la orden? ¿Qué les vas a hacer? ¿Los vas a meter presos? O sea, lo que estamos viendo aquí es que la pandilla está haciendo ya bien una fuerza paralegal que está potenciando esta escalada de violencia. Yo eso es lo que creo que hacia eso vamos, si le sumas el hecho de que pueden deportar a una cantidad importante de salvadoreños allá que han de estar en las pandillas, incluso que han de estar en las cárceles y que los van a mandar a cumplir la condena fuera de los Estados Unidos. Y esa gente que aquí no tiene ningún antecedente o orden de captura, entonces van a estar en las calles. Como cuando comenzaron las pandillas, que vea, es lógico, así comenzaron, de gente deportada que viene aquí, que aquí no hay fuentes de trabajo y que va a aumentar, digamos, más eso. Entonces, lo que debería de anunciarnos la policía, ¿verdad?, más de decir que los va a meter presos, cosa que es lógica y que está bien,
pero es cómo va a enfrentar esta escalada de violencia a la que se ve que vamos, ¿no? Ahora, Giovanni, tuvimos aquí en República también a un experto que examinó las cifras mismas de la Policía Nacional Civil, que está en el Laboratorio de Violencia y Criminología en una universidad en Río de Janeiro. Nos decía que los índices de la policía, los números indicaban que nuestra policía era más letal que incluso buena parte de las policías de los Estados Unidos. El director de la Policía Nacional Civil, el señor Howard Cotto, dijo ayer, y lo leíamos en varios titulares, la peor decisión que pudo haber tomado el liderazgo de las pandillas es atacar y matar policías. Es verdad, es cierto, este análisis que hace Marvin es correcto, pero hay algunos matices. Mira, dos cosas me saltan a mí en esta coyuntura. Una es que es una experiencia histórica. La guerrilla salvadoreña, que era una estructura militar irregular, en ese sentido, técnicamente igual que las pandillas. Cuando surge la guerrilla salvadoreña en el año 70, toman una decisión estratégica, y es que el enemigo es la policía, son los cuerpos, lo que llamábamos cuerpos represivos, Policía Nacional, Guardia Nacional, Policía de Hacienda, no el Ejército. Fue una decisión deliberada, no nos metemos con el Ejército, nuestro enemigo son los cuerpos de seguridad. La relación de fuerza era de 10-1 en aquel momento, por cada guerrillero 10 efectivos militares. Se decidió no tocar al ejército, en absoluto, para nada. Con el ejército la guerrilla choca hasta 1981. Antes el ejército no se mete con la guerrilla, ni la guerrilla con el ejército. ¿Qué quiero decir? Howard Cotto tiene razón, es la peor decisión que han tomado. No te puedes abrir tanto flanco. Mira, Mario Puzo no es el guionista de una película, Mario Puzo es un investigador de temas policiales y de mafia, que es el que escribió El Padrino. No me refiero a la película, me refiero al libro, y él relata el destino de la familia Corleone, ¿no? ¿Cuándo empieza la desgracia de la familia Corleone? ¿Cuándo empieza la caída de ese imperio de mafia? Cuando decide matar a un mayor de la policía. Ahí, esa noche en que Michael Corleone mata en un restaurante a un policía, comienza la caída de los Corleone. Porque es que no, hay reglas no escritas en esto, pues. Hay cosas que no se hacen, son reglas no escritas. No debe nadie pasar los límites, hay líneas rojas. Esta es una línea roja, matar policías y matar soldados es una línea roja. Esto escala la guerra, pero tiene razón Marvin. Lo que hay que esperar ahora es una escalada de la violencia. Pero toda guerra, al final, es un tema de estrategia. Todo enfrentamiento tiene por objeto quebrar la voluntad de combate de tu adversario, por los medios que sea, quebrar la voluntad de combate, la moral combativa del otro. No es matar hasta el último combatiente adversario, sino quebrar su moral combativa mediante una serie de tácticas, estrategias y tal. Matar policías es una decisión que tiene que ver con esto, es quebrar la moral de la policía o del ejército, ¿verdad? Ahí le ve el vuelto, como dijo alguna vez Eugenio Chica, ahora le ve el vuelto, y a ver quién le quiebra la moral a quién. Porque es que cuando Howard Cotto dice, en el tono que lo dice, es la peor decisión que han tomado, estoy totalmente de acuerdo. ¿Quién paga el plato roto aquí de esta escalada de violencia que seguramente se avecina? Es una paradoja. Para que hayan menos muertos, en el futuro tienen que haber más muertos ahora. Y lo que vamos a ver en estos momentos es una tendalada de cadáveres, un río de sangre. Es inevitable, así tiene que ser. Solo una última cosa para terminar. Como es un tema de moral de combate, es bien peligroso lanzar mensajes de que, porque eso es lo que la Mara quiere, eso es lo que la pandilla quiere, que se diga, con esta matancinga de policías y de soldados, pueden poner de rodillas al Estado, pueden poner de rodillas a las autoridades. No parece ser el caso, no es la decisión de las autoridades esto, ¿verdad? Entonces, no es verdad que matando 9, 10 policías o uno por día, como es el plan, van a arrodillar a la fuerza coercitiva del Estado. Y yo diría que no tienen que tener eco en los opinadores públicos, en los medios, ese mensaje de que ahí viene la pandilla, entonces ¿qué vamos a hacer? Apaguemos la luz y vámonos. No. La respuesta correcta es la que están dando las autoridades. Aldo. Bueno, yo estoy preocupado, muy preocupado, porque yo lo veo desde dos perspectivas. Primero,
la perspectiva material, que es grave el hecho de que haya precisamente una escalada de violencia. Creo que no hemos visto el pico todavía de esta escalada. Creo que va a haber todavía más violencia antes que merme. Pero a mí además, sí me preocupa eso, pero también me preocupan las consecuencias de eso en términos de la acción y postura del Estado. Mira, estas medidas extraordinarias que se estaban implementando, que tenían la meta de acabar o bajar con toda la gravedad que se había escalado en los últimos años de violencia, especialmente pandilleril, en los últimos meses ya estaba dando una percepción o de agotamiento o de que no estaba dando los resultados esperados, porque los índices de homicidios no mermaban y poco a poco comenzaban nuevamente a aumentar, tal vez no a los niveles de la época de la famosa tal tregua, pero de la época pre-tregua, pero sí estaban escalando. Pero esto último, esta decisión de la pandilla, que es una decisión realmente uno no le haya sentido desde la perspectiva de sus intereses, vamos a llamarle así, si es que se le puede llamar intereses, el interés criminal, es una decisión torpe, es una decisión inadecuada, porque lejos de a ellos reportarles algún tipo de beneficio, creo que va a hacer que la tuerca se apriete más. Pero también me preocupa por otro lado el lenguaje, la forma como se trata, porque yo estuve leyendo, por ejemplo, posturas del director de la policía, del ministro de Seguridad y Justicia, y del propio vocero presidencial, en el sentido, y del fiscal, refiriéndose a que los vamos a ir a meter al hoyo más profundo, hoy sí van a sentir el poder del martillo, no saben lo que les va a pasar, o sea, lenguajes de vendetta, lenguajes de venganza, como quien dice, ustedes no matan policía, pues ahora nosotros nos vamos a tomar nuestra... El Estado tiene que impartir justicia, el Estado no imparte venganza, el Estado administra justicia, y la justicia no es agarrar, hacer un show, venir, me matas uno, pues yo también te agarro y te mato los tuyos, sino cómo se resuelve esta escalada, que es un problema serio, es un problema social, tiene aristas sociales y que cada vez las vemos más enmarañadas y más difíciles de resolver. Por otro lado, a mí me preocupa también la coyuntura externa, porque esto que ha sucedido en los Estados Unidos, yo no sé, este gane del presidente electo Trump, yo no sé cómo va a afectar la política que tiene la administración Obama en el Triángulo Norte, especialmente en el combate a la violencia, a las pandillas que está generando la migración. Yo creería, la lógica elemental me dice que si la violencia es un elemento que les causa problemas de migración a los Estados Unidos, tendría que haber una especie de una apretada, ¿verdad?, al combate a la delincuencia, a las pandillas, pero no sé cómo va a ser eso, porque eso requiere fondos, requiere un montón de dinero, y además de eso, yo no sé cómo va a terminar en términos concretos, más allá de la retórica, lo que decía Marvin al inicio, porque eso de deportar 3 millones de indocumentados de un plumazo, eso es mentira, eso no se puede hacer así de fácil, eso puede llevar un tiempo y además la logística no la tiene. Pero los primeros que sí puede deportar, ya si quisiera el siguiente día, después de que asuma la presidencia, son todos los criminales que tengan en las cárceles. Y criminales que realmente algunos sí pueden ser extremadamente peligrosos. Acordémonos cómo comenzaron las pandillas en El Salvador a formarse como las conocemos ahora. Cuando el gobierno del expresidente Bush padre abrió las cárceles y mandó a todos los que vinieron a fundar a las actuales pandillas aquí en El Salvador. Ese fue el gran regalo que le dio a este país, y ahí comenzaron a principios de los 90, después de la guerra, el regalo posguerra. ¿Y qué va a suceder ahora si a duras penas estamos viendo al Estado peleando frente a frente contra estas estructuras que vengan a alimentarse de quienes ya tienen también experiencia criminal igual o mayor que los que están aquí? Yo no sé si el Estado estaría en capacidad de poder responder a eso. Ese es un problema que a mí sí me preocupa, porque yo quisiera ver cuál va a ser la política criminal de combate a esto, más allá de la coyuntura de que empezaron a matar policías, entonces yo vengo y claro, tiene que haber una respuesta, eso es obvio, y una respuesta en el contexto de la ley, no en el contexto de la venganza, pero como política criminal para el combate de estas estructuras y de este fenómeno, yo no sé cuál va a ser. ¿Por qué? Escalada más escalada, otra escalada más escalada, respuesta, escalada más escalada. ¿Y hasta dónde vas a llegar? ¿Hasta dónde puede llegar?
Ok. Tengo una pregunta más para ti, Giovanni. Se han dado, digamos, 30 traslados, si mal no recuerdo, de cabecillas a otros penales. El ministro Ramírez Landaverne, ministro de Seguridad, dijo ayer que iban a haber incluso medidas más duras. Ellos tienen una hora de sol al día en este penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. Ya no lo van a tener algunos de ellos. Segundo, hemos encontrado o hemos visto, leído, que muchos de estos ataques ya se dan con armas largas, que hay cierto nivel de operatividad. O sea, ¿se están transformando, a tu juicio, estos grupos de ser simplemente pandilleros que extorsionan y matan cuando encuentran a alguien indefenso, a ser, digamos, escuadrones que tienen capacidad operativa como para poder atacar a las fuerzas de la ley? No, esto no es así. En todos los enfrentamientos, siempre que hay choque entre militar, entre pandilleros y policías, mueren los pandilleros. Tienen poca capacidad operativa de enfrentamiento, de preparación militar, poca preparación táctica, digamos. Casi siempre mueren ellos, ¿verdad? Ellos son buenos para otra cosa. Extorsionar en el barrio, matar al señor que va pasando, bueno, en fin. Narcomenudeo, pero enfrentamiento con la policía no les va bien. La correlación es altísimamente desfavorable hacia las pandillas. No se están transformando en nada, han tomado una decisión, yo creo, muy equivocada. Y en cuanto a la respuesta, yo sí creo que hay un elemento que es central, es la voluntad de la policía. Yo la admiro, del jefe de la policía, del ministro, en general del gabinete, yo creo que es correcta, pero hay un tema de estrategia. Y ahí sí estoy de acuerdo con Aldo, hay un tema de estrategia. En algún momento se perdió un rumbo estratégico aquí, en el enfrentamiento contra la ola criminal. Había un paso imprescindible que se dio, que fue la unidad nacional en contra de las pandillas. Y eso se logró, creo que fue en abril, cuando el Rodrigo Ávila, el coronel Almendaris se sumaron a la mesa de seguridad con mucho entusiasmo y se proclamó eso, unidad nacional, Arena, FMLN, PCN, gana todos en un apoyo a los cuerpos de seguridad y al ejército. Bueno, esto parece que se diluyó por un problema posterior que fue el enfrentamiento por la política fiscal. Ahí se acabó el tema de la unidad nacional y eso era un elemento imprescindible, fue una oportunidad perdida. Eso está faltando. Ahora hay una falla estratégica, creo yo, no de voluntad de la policía. La policía ya está combatiendo y no lo van a quebrar. Esos son admirables, esos muchachos. Pero hay un tema de estrategia y no tiene que ver directamente... Como 100 policías renunciaron ya. No, es que precisamente por eso, porque hay tema de recursos, pero hay un tema de estrategia general. Pues, ¿qué vas a hacer con la policía? Si fuera cierto lo que dice Aldo, de que la escalada es una lógica infinita, entonces no tiene sentido el arte militar. No. Tú matas, te matan, pero eso tiene una dirección, una meta estratégica. Golpeas puntos sensibles para, sí, hay un momento en que la cantidad de muertos se incrementa, pero es para que no haya más muertos después, ¿verdad? Entonces no es una lógica infinita, porque las pandillas, con ser numerosas, no son infinitas. Se les ha golpeado en sus estructuras, encarcelándolos, y en enfrentamientos se mueren muchos, y se mueren todos los días, y no son infinitas. Entonces la lógica no es así, de a mayor escalada, infinitamente más escalada y más escalada. No, hay un punto de quiebre. Ok, con eso ya no quedamos, ¿o tiene algo que agregar, Barbie? Hay otra cosa, la policía ya ha identificado cuál es la pandilla que está detrás de los ataques y en lo que decías. Es cierto, o sea, esto es la reacción por parte de una pandilla porque fue desmantelada toda su estructura económica y financiera. Esa es la reacción, o sea, es visceral. Están enojados porque les quitaron el dinero. Yo estoy totalmente de acuerdo que los pandilleros son criminales y son asesinos y debería de haber una estrategia de cómo se les va a tratar en el sentido de para terminar esto. La escalada efectivamente no es infinita, pero tendríamos que llegar a un punto pico, que era lo que decía Aldo, para que no haya ya ni avanzar ni regresar. Ahí va a haber que topar cómo se resuelve ese problema. Lo de la venida de los delincuentes de Estados Unidos va en la lógica del candidato electo. O sea, miren, resuelvan ustedes su problema en El Salvador. Esto es un problema que ustedes no lo están mandando. Entonces, claro, lo de la escalada va, y es una cuestión que no nos han dicho la estrategia para enfrentar eso. ¿Cuál va a ser el rol ciudadano? Además de la histeria y la preocupación. Si es que hay estrategia. Si es que hay estrategia, porque aún seguimos sin saber cuál es la estrategia para recibir a esa gente. Ahora, Relaciones Exteriores no ha dicho
México ya tiene un plan de contingencia en lo económico, en la cuestión de recibir mexicanos. O sea, México porque es el primero, ¿no? Y según analistas, tú que estuviste allá, El Salvador está en quinto lugar de los países afectados a la hora de tomar decisiones de la nueva presidencia estadounidense. ¿Qué vamos a hacer nosotros aquí con la gente que venga? En el caso de los delincuentes, ¿verdad? Esto solo promete ir diversificándose, metiéndose a otras áreas que ahorita la pandilla no las tenía y que con esta llegada de pandilleros de los Estados Unidos, se complica el problema. Se complica el problema. Con eso ya nos quedamos, cuando vamos a la pausa, cuando regresemos vamos a hablar acerca de el alcalde Nayib Bukele, supuestamente responsable de los ciberataques a los sitios web de la prensa gráfica y del diario de hoy. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Sin libertad de expresión, tontos y silentes seríamos llevados al matadero. Esto lo dijo George Washington, primer presidente de los Estados Unidos, en carta a los oficiales del ejército en marzo de 1783. Posteriormente, Thomas Jefferson, tercer presidente de ese país, dijo: siendo que la base de nuestro gobierno es la opinión de la gente, nuestra primera medida es mantener ese derecho. Si me dejaran a mí decidir entre tener gobiernos sin periódicos o periódicos sin gobierno, preferiría esto último. Esto lo dijo en una carta en 1787. La libertad de prensa desde el siglo XVIII era vista como garantía para el funcionamiento de la República y ofrecía un contrapeso, un contrapoder al poder que nosotros, los ciudadanos, delegamos a funcionarios en una república. Esto falló hace muy poco, con graves consecuencias. Y aquí cito al Columbia Journalism Review así: el marzo 6 de 2003, en conferencia de prensa, el presidente estadounidense George W. Bush mencionó a Al Qaeda y los ataques del 11 de septiembre 14 veces en 52 minutos. Nadie lo desafió o contraargumentó, basado en los datos mismos de la CIA que cuestionaba la evidencia que vinculaba a Al Qaeda a Irak. Los periodistas fallaron y se invadió Irak. El resultado es el mundo que tenemos hoy día. Regresemos a El Salvador. Muchísimo antes que se judicializaran casos como el del expresidente Saca de Arena, Francisco Flores, también de Arena, el exfiscal Luis Martínez o Enrique Rice, periódicos digitales como El Faro o la revista Factum ya reportaban con suficiente sustento periodístico irregularidades en los manejos de la cosa pública. El último de estos hechos periodísticos incluye ahora al popular y carismático alcalde de San Salvador, Nayib Bukele. Bukele es, de acuerdo a reportes periodísticos de la prensa gráfica, el autor intelectual de haber clonado los sitios web de su periódico y el diario de hoy. Esa es la realidad periodística que, de estar suficientemente sustentada, veremos si se transforma en verdad legal, tal como se busca en los procesos de Saca, Martínez, Rice, etc. Estos procesos son, para mí, importantes desde que hay una emergencia de la cultura por la transparencia y honestidad. Esto ha ido de la mano de la decisión y el valor que han tenido los medios que mencioné, y en este caso es relevante porque el alcalde Bukele es el referente para muchos jóvenes que lo ven como esperanza y un paradigma de la honestidad, integridad y de una nueva manera de hacer política. Bukele ha sido mencionado como potencial candidato a presidente. Por eso, lo que se reporte sobre él en un medio de circulación nacional es necesario discutirlo, haciendo la aclaración que es inocente en esta república hasta que se demuestre lo contrario. Para hablar de este tema, vuelvo entonces ahora con nuestros invitados y quisiera empezar entonces contigo, Marvin, porque estos reportes de la prensa gráfica, de hecho, lo que citan son pericias judiciales, de peritos, de técnicos que han analizado y han hecho una relación entre los teléfonos, las señales, la señal del Global Positioning System, ¿verdad? Y han sido ordenadas por el juzgado que está llevando la causa. Y a pesar de que en este momento el señor Bukele no ha sido acusado de absolutamente nada, estaría claro, según el reporte de la prensa gráfica, que él era el jefe de esta estructura. Bueno, yo creo que el caso del alcalde de San Salvador, hay que, por lo que tú has hecho esta introducción, hay que verlo en varias dimensiones, no solo en una. Una es la política, ¿no? Y la otra también es la comercial. Aquí también está en juego, digamos, el control del Internet a través de estas empresas, las nuevas empresas que están saliendo para controlar o trabajar dentro de lo que se llama las empresas del social media. Esto también está en juego el control de la opinión publicada y la opinión pública, ¿no? A través de los medios digitales nuevos que ya están desplazando a la gran prensa, la prensa tradicional. Y la otra dimensión a la que lo quieren llevar es a la parte legal, ¿no? Entonces aquí
conjugan todos estos elementos y hay que leerlo todo eso bien detenidamente. Leyendo la nota de prensa gráfica ayer, lo que yo concluyo al leer las 2 páginas que publicaron es que el alcalde de San Salvador ha hablado por teléfono con la gente que está involucrada en esta situación, o estuvo o ya salieron. Muchos de ellos eran empleados de la alcaldía, y yo, entre que el alcalde hable por teléfono con esa gente, yo no veo el más mínimo delito ahí. En todo lo que publicó la prensa gráfica no nos detalla la trama ni nos manda a un link para poder leer todo ese peritaje y poder sacar la conclusión bien básica. Tenemos una grabación donde el alcalde de San Salvador ordena hackear, ordena sustituir, ordena hacerle a Búnker todo lo que se le pasó a la prensa gráfica y al diario de hoy. Existe esa conversación telefónica, porque acordémonos que muchos de los casos que se han judicializado, de lo que tú mencionabas también en la introducción, es porque hay llamadas telefónicas de por medio, porque se interceptaron los teléfonos y se sabe de que hubo transacciones, hubo órdenes, se comunicaban y eso. Pero eso a la prensa gráfica, una llamada telefónica triangulada con empleados de la alcaldía y el alcalde, es lo más natural del mundo. Ahora bien, otra cosa, el delito de lo de ciberataque no existe. Si uno de los grandes problemas de sostener eso, el fiscal pasado, era que no está tipificado eso en el Código Penal. Ahora, se ha tipificado, se ha reformado el Código Penal, y ahí es donde entra la parte comercial. Mira, es que hoy lo que se conocía como lo que Roque Dalton llamaba la gran prensa está perdiendo lentamente el poder sobre la ciudadanía, y lo está ganando poco a poco todos los medios de comunicación que están saliendo en el internet. O sea, no es nada raro. Imagínate que, por ejemplo, estas asociaciones de medios publicitarios quisieran hacer una organización similar para controlar el internet, donde se limite, así como se hace ya en prensa, radio y televisión, se limite a las agencias para que sean las únicas las que puedan pautar en estos medios tradicionales. También han querido entrar a controlar una agencia de medios publicitarios para internet, para que no puedas poner tu empresa, para que el Salvador Times tenga problemas a la hora de querer pautar, porque poco a poco, a través del teléfono inteligente, aquí va a llegar la información más que comprarla en un periódico. Entonces, lo que hay también detrás de eso es que Búnker era eso. Ahora, entiendo tu argumento cultural en torno a que va cambiando la sociedad y que definitivamente la gente se va a empezar a informar de manera distinta. Y hay un pleito. Sin embargo, hay una configuración de 4 delitos, por lo menos, de estas personas que de hecho los están procesando, si mal no recuerdo, en libertad. Son 4 delitos: violación de distintivos comerciales y derechos de autor, falsedad material y asociaciones ilícitas. Tú eres abogado, Aldo. Las leyes son, de hecho, la codificación, digamos, de lo que nosotros de repente consideramos permisivo o no permitido en una sociedad. Y desde este punto de vista, por lo menos la Fiscalía ha encontrado razones suficientes para tipificar las acciones de estas personas como delitos, y ahora a estas personas se le estarían vinculando con el alcalde. Lo que a mí me parece gravísimo es que estábamos hablando hace un momento de la elección de los Estados Unidos. Uno de los factores que influyó en perder la presidencia de Hillary Clinton fue la percepción de que ella de alguna manera había cometido algo ilegal al enviar correos electrónicos desde un servidor del cual supuestamente no tenía que haberlos enviado. Ahora tenemos a un alcalde cuyo capital político es precisamente la percepción de que es una nueva persona, una nueva manera de ser política, nuevas ideas, el paradigma de la honestidad y la integridad, y de repente lo vemos vinculado a personas que están siendo acusados de estos delitos. Bueno, yo creo que aquí hay que ver las cosas en 2 planos diferentes, ¿verdad? Porque por un lado tenés la investigación formal que está haciendo la Fiscalía, que no comenzó con este fiscal, hay que decirlo, comenzó con el fiscal anterior. Él lo que está haciendo es darle seguimiento, y por otro lado también un análisis sobre las repercusiones que esto puede tener en el ámbito político, que uno no las puede desconectar porque no funciona así la cosa. Con la cuestión formal de la investigación que está haciendo el fiscal, hombre, pero si esa es su labor, ese es su trabajo, investigar. Ante una denuncia tiene que investigar. Ahora, ¿qué tipo de investigación va a hacer? ¿Cuáles van a ser las aristas que va a utilizar para poder sustentar una acusación sólida, una acusación que pueda ser presentada en tribunales y eventualmente hacer un requerimiento contra el alcalde? Eso tendrá que ser algo serio.
tendrá que ser algo manejado de una manera muy profesional. Ahí yo creo que el fiscal también un poco al inicio no manejó muy bien esto en términos mediáticos, no estoy diciendo en términos investigativos, porque por ratos también al fiscal creo que le convendría hacerle un poquito más de caso a su jefe de comunicaciones, pero si la investigación que se está haciendo es una investigación seria y eso va a resultar en acusaciones que puedan sustentarse, bueno, esa es la institucionalidad que queremos. Ahora, lo que también a mí me llama la atención es la reacción también desde el inicio. No había casi ni terminado de tomar posesión el actual fiscal, cuando ya se empezó a hablar de retomar la investigación, un poco virulenta con relación a esto. No se nos olvide que le fue a montar una tarima allá al frente de la fiscalía, apoyado por el partido que lo llevó a la alcaldía, ya no sé si le puede llamar su partido, por el partido que lo llevó a la alcaldía, y a reclamarle y a decirle que no se prestara a la manipulación, etcétera, y se lo dijo de forma muy virulenta. Y han habido expresiones también de parte del alcalde que creo que no son las más felices con relación a esto. Ahora, que si hay un trasfondo político como él lo quiere hacer ver, de que en todo esto hay un trasfondo político con intenciones de afectarlo, por parte de los medios, de un medio en particular que se siente agraviado por lo ocurrido, a mí me llama la atención que este medio ha sido consistente en cuanto a este tipo de reclamo, a este tipo de exposición mediática del alcalde, sobre un tema que yo siento que ellos tienen la íntima convicción de que él tiene que ver o tuvo que ver con esos ataques o con esas clonaciones que se dieron. Pero una cosa es que yo tenga la íntima convicción, porque he hecho investigaciones privadas y mis círculos de amigos o personales me dicen que él ha sido, o el chamber me llega de un lado y yo tengo informantes del otro. Sí, pero tener la íntima convicción no significa que eso habilite utilizar un medio como para querer tendenciosamente acusar a una persona y menos judicializarlo, porque si te fijas, el lenguaje que manejan los reportes periodísticos de este medio escrito son clonación, son ataques cibernéticos, sí, pero en términos legales eso está bien suave, eso está pegado con saliva, diría yo, porque los delitos que en la fiscalía, salvo las asociaciones ilícitas, son delitos que tienen que ver más con el ámbito de marca, con los ámbitos comerciales, ¿no? Porque, y finalmente en el apartado, si leíste algo, ¿sí? Se le va a acusar al alcalde, dice la fiscalía, de el delito de ataque a la libertad de expresión. Eso, mira, eso es tan efímero y tan abstracto que ya sustentarlo es difícil. Hay que mencionar algo. Recuerdo. Solo te concluyo con esta idea. Todos sabemos, y no estoy afirmando cosas, sino analizando hechos, todos sabemos que este medio de comunicación, no solo que está en franca decadencia, porque la prensa escrita en general está en decadencia, pero este medio de comunicación en el pasado, Carlos, tú sabes, se ha alineado con ciertas posiciones ideológicas y con cierto tipo de posicionamientos muy favorables hacia un tipo del espectro político y no hacia otro tipo del espectro político. Los grandes medios escritos en este país han sido consistentes en eso. A nadie le cabe duda que la orientación editorial, que existe la orientación editorial, no la podemos negar, es un hecho, es tendiente a la derecha. O sea, y eso le pone también un poco más de combustible a esto, porque hasta dónde termina, cuál es la línea divisoria, la frontera entre el reclamo legítimo de que le clonaron y otro tipo de intereses políticos. Y potencian más. Ahora, sí entendemos, y esto aquí nuevamente citando al Columbia Journalism Review, de que el periodismo es ideológicamente informado, es decir, y los periódicos, los medios de televisión, esta entrevista, somos agentes de ideología, eso lo sabemos, pero estaríamos cayendo sobre la tesis que maneja el señor Bukele, diciendo que básicamente a la base de esa estaría la idea de, ante su emergencia, lo que se busca es tratar de desprestigiarlo de tal manera que no llegue a ser exitoso. Sin embargo, hay que recordar que hace esa demostración pública frente a la Fiscalía, frente a un fiscal que recientemente ha sido nombrado, lo hace en compañía de miembros del partido de gobierno, y le hace una especie de desafío y reto al fiscal que se supone defender los derechos del Estado, y
Y básicamente lo reta y le dice, bueno, ¿y si fui yo qué? ¿Y a quién le importa? Es decir, aunque fueran delitos menores, ¿no le parece que una figura de la estatura de Nayib Bukele para buena parte del electorado debería tener la estatura moral como para vivir a la altura de ser el paradigma de la honestidad y la integridad de esos millones o de esos cientos de miles de jóvenes que votaron por él en la elección? ¿El New York Times y el Washington Post se alinearon con Hillary Clinton en contra de Trump o no? Sí, y lo han hecho en todas las elecciones. Porque hay, descaradamente. Sí, porque hay una línea editorial que sí puede tomar posición política. El problema es la información. Una cosa es el análisis, la línea editorial, es decir, la página propiamente editorial, y otra cosa es la información. News, noticias. ¿Cuál es la noticia en esto? ¿Desde cuándo está la prensa gráfica y el diario de hoy sacando portadas diciendo Nayib Bukele fue el responsable, Nayib Bukele? ¿Cuál es la noticia de esto? ¿Desde cuándo está esta información? Aquí no hay información nueva, esto no es noticia. Cada vez que Nayib hace una inauguración o una obra, le sacan otra vez la portada, diciendo Nayib Bukele tuvo que ver con... Sí, ya sabemos que la prensa y el de hoy creen que hizo ciberataques y no sé qué. Hay una cosa que es importante, que creo que es muy importante de establecer, es, si Nayib Bukele cometió delitos, hay una fiscalía que tiene fiscales y que tiene políticas para investigar, procesar, llevar a los tribunales y eventualmente condenar los tribunales, no la fiscalía, por supuesto. Entonces, si Nayib Bukele cometió delitos, entonces que lo procesen y que lo metan preso. Pero ¿por qué desde hace un año están diciendo lo mismo? Y el fiscal dice, es que ese señor que se calle porque lo estoy investigando. ¿Y por qué amenaza el fiscal? ¿Por qué tiene el fiscal que amenazar? Yo escribí un editorial... Lo veo nervioso. Yo escribí un editorial donde decía, señor fiscal, si usted tiene indicios serios de que ha cometido delitos el alcalde, procéselo, actúe. Pero si no los tiene, pues cállese, porque a un ciudadano no le puede estar diciendo, cuidadito que te voy a investigar, ¿A cuente qué? Es abuso de poder. Ese es abuso de poder. Pero si Nayib Bukele se asoció con otros para cometer delitos, entonces que lo procesen. No es cuestión de que la prensa se enoje, los dueños del diario y de la... No, eso no es lo importante. Lo importante es que quien comete delitos en este país tiene que pagarlos. Desde el punto de vista republicano, completamente de acuerdo, pero volteemos la tortilla. Recuerdo cuando el expresidente Flores era agresivo y algunos dicen fue el responsable de la salida de Mauricio Funes de Canal 12. Igual pienso yo que en ese momento hubiese sido completamente discutible y cuestionable en programas de opinión como este acerca de la posición que tiene el gobernante de nuestro país en torno a un periodista que era uno de los prominentes periodistas de este país. Es un ejemplo casi igual, casi digo yo, porque ahora están hablando de un medio, en ese entonces era un periodista. Pero es siempre el poder, básicamente señalando la incomodidad que tiene con la prensa independiente. Y no lo han hecho solamente con la prensa, lo han hecho también con el periódico digital El Faro. En un momento dado lo han hecho con el Colatino también. Sí, hay una cosa que tú estás tocando, el caso de Flores y Funes, que hemos visto el desenlace que ha tenido todo ese culebrón. Es lo mismo que no entienden, cuando Flores saca a Funes de Canal 12, lo hizo candidato presidencial. Y fue el candidato que llevó a que la derecha perdiera las elecciones. La prensa gráfica no entiende que lo que está haciendo, ¿cómo lo percibe la gente? Lo que percibe es que hay un periódico, la prensa gráfica, tradicionalmente alineado con la derecha, que está atacando al alcalde de izquierda porque no quiere que sea presidente. La gente así lo percibe, por lo tanto, las denuncias de que él hizo un ciberataque, la clonó, que ni siquiera existe la terminología en el Código Penal salvadoreño, lo que está dejándole a la población es haciéndolo ver como más presidenciable. La prensa gráfica no entiende eso. Si la prensa gráfica cree que va a destruir una candidatura presidencial, atacándolo, dedicándole maderas, como tú bien lo decías, por cosas que no van a trascender judicialmente, entonces lo está haciendo más presidenciable. Ahora, la gente, ¿por qué ve esto? Mira, el informe de la Comisión de la Verdad hace un análisis interesante de cómo se comportaron los medios de comunicación durante la guerra, de cómo, por ejemplo, el diario de hoy hablaba de que los padres jesuitas eran etarras, de que avalaban los coches bombas, y después mira cómo han terminado los padres jesuitas, masacrados en la UCA, pues. Entonces, ojo, que también hay medios de comunicación que han incitado a matar a la gente aquí en este país, y nunca se les ha dicho nada, nunca se han procesado. Eso es grave. Entonces,
no estás, o sea, esto no es una lucha de, ¿cómo se dice eso? De burro amarrado con tigre suelto, pues no es pobrecitos estos medios indefensos, ¿verdad? Que los está atacando este malvado funcionario alcalde. O sea, exacto, con un tuit, no es así. O sea, y eso es lo que debería de analizar la gran prensa, porque la batalla siempre se las termina ganando el alcalde Bukele cuando tú ves las encuestas. Entonces, es que, o cuál es o realmente, bueno, a ti no te gusta que ponga ese ejemplo, pero después de ver Escandal, House of Cards y La Buena Esposa en Netflix, te digo, si esto hasta ya pareciera un acuerdo entre la prensa gráfica para potenciar a Nayib Bukele, ¿no? Es como el caso de España, ¿no? Toda la prensa de derecha, El Mundo, se iba contra Podemos y la gente decía, bueno, mire, ¿y cuánto le pagan ustedes a los periodistas del Mundo y ABC? Porque entre más mal hablaba Marurenda y El Mundo contra Podemos, más levantaba las encuestas Podemos. Entonces pareciera eso, o están potenciando al otro precandidato del FMLN. Creen que judicializando al alcalde de San Salvador, Gerson Martínez puede tener más opciones dentro del FMLN. Te digo que después de ver todos esos complots y todas esas, digamos, componendas en la política, pues esto pareciera ser un show, como tú, ya llevan un año en esa orquesta, ¿verdad? ¿Y a dónde va esto? Se va a judicializar, porque el problema es este. Vamos a seguir pensando que es un ataque visceral de la prensa gráfica contra el alcalde mientras no lo veamos detenido. E ir a poner una protesta a la fiscalía es señal de poder. Ojo, esa marcha, aunque los haya llevado, aunque les haya dado apoyo campero, lo que querrás, pero es una marcha de poder. Va, arrésteme pues. Eso es lo que le está diciendo al alcalde. Nayib tiene razón al decirle, no le tengo miedo, señor fiscal, si tiene indicios contra mí, métame preso. Si no, deje, cállese. ¿Qué es lo que debería hacer el fiscal? Es correcto. Pero mientras no pase eso, lo de la prensa gráfica va a quedar a nivel de chambre, a nivel de un poder de, vea, los Dutris no queremos que seas presidente y te lo vamos a demostrar porque yo quiero, porque tengo el poder y te voy a dedicar las maderas que sea. Tú sabes cuántos dueños de periódicos han dicho eso contra gente, ¿no? Que no quieren que llegue al poder, que no quieren que ocupe un puesto. Y así se ha manejado aquí. Eso es lo que están tratando de hacer. Lo que no están entendiendo es que hoy está el Internet y que allí la guerra es otra guerra y que allí la gran prensa y la derecha, porque le está faltando discurso, no están ganando esa guerra. Eso es lo que hace que aunque tú percibas que el FMLN está haciendo muchas cosas malas en el gobierno, Arena no despunta, no es la opción. Entonces, eso es lo que debería de sentarse todo este establishment, para usar el término, ¿verdad?, el nacional populismo de Trump. Este establishment debería de sentarse y analizar por qué, a pesar de todo esto, Arena no sube, la derecha no convence, la derecha ni tiene candidato, y ellos están queriendo acabar al candidato de la izquierda, al supuesto candidato de la izquierda. Entonces, lo que están consiguiendo es, al contrario, están elevando más la figura de la cobertura que le dan a un determinado personaje, que es el que más les da publicidad en sus periódicos con sus supermercados. Mira el tipo de cobertura que le dan versus la cobertura que le dan otros medios más, digamos, menos en esa línea política editorial que tienen estos grandes medios escritos. O sea, hay un personaje que está tratando de ser potenciado ahí también por parte de la derecha, y uno lo mira, eso es obvio, resalta, está claro. Hablando de, imagino, el señor Carlos Calleja. Sí, claro. Aquí decimos las cosas como son en República. Bueno, por lo que veo, ustedes ven o se suscriben a la tesis del señor Bukele hablando acerca de que esto es básicamente un cálculo político de tal manera de evitar su emergencia como potencial candidato creíble a presidente de la República. Es que no es que uno lo quiera. Y no lo miran como de repente una figura prominente que desafíe a la prensa de esa manera, fuera de derecha, de izquierda, populista, nacional, socialista o socialdemócrata, es cuestionable. Carlos, es que lo que pasa es lo siguiente, insistir en esa línea eso es lo que tendría que probar la justicia, de que él es culpable, y si es culpable, que lo pague, que lo metan preso. Lo que no se vale es estar pasando sobre el principio de presunción de inocencia. Es que, Carlos, si están diciendo Nayib dirige una clica, una banda, no sé qué, ese hombre tiene que estar preso. No, pues. Sí, pero el peor error también que se ha cometido es querer poner esto en blanco y negro, en el sentido de ponerlo como un ataque a la libertad de expresión. O sea, yo no le veo por ningún lado que esto tenga que ver con un ataque a la libertad de expresión. O sea, mira, a los grandes medios, en este caso a la prensa gráfica y a los medios escritos tradicionales, el guión se les quedó anacrónico. O
O sea, piensan que todavía tienen el gran monopolio mira, de la opinión ¿será que pública. yo lo miro desde el punto de vista republicano y periodístico, pero en Estados Unidos cuando Donald Trump dijo que había que revisar algo de la primera enmienda para ver si se le ponían algunas restricciones a la prensa, todo el mundo saltó. El Washington Post, el New York Times, etcétera. Entonces, personalmente yo sí soy muy suspicaz y sospecho mucho de cualquier político, no me importa de Daniel Ortega, por ejemplo, el reino que tiene en Nicaragua. El feudo. Exacto. Bueno, se nos acabó el tiempo. Tengo que ir a una pausa, ya volvemos. Bueno, caballeros, se nos acabó el tiempo. Ya sabía que íbamos a tener una espléndida discusión con ustedes tres. Gracias, Marvin, gracias, Giovanni, y gracias, Aldo, por haber estado esta mañana aquí en República. Gracias. Buenos días. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.